En psicología, hay un término especial llamado síndrome de Adele, que se refiere a la obsesión morbosa de una persona con otra. Su nombre es en honor a la hija menor de la famosa escritora francesa Adele Hugo. Era una chica muy atractiva y una pianista talentosa, pero el amor no correspondido afectó notablemente su estado mental. Como resultado, la belleza simplemente envenenó su vida y la de su amante, quien durante años la persiguió haciéndose pasar por su esposo, y luego arruinaron su carrera y su vida personal. Desafortunadamente, 43 de los 84 años que Adele pasó entre los muros de un hospital psiquiátrico, vale la pena señalar que la condición en la que una persona está demasiado interesada o incluso obsesionada con otra, tanto es así que pierde la capacidad de controlar sus emociones, un fenómeno bastante común en la mayoría de los casos. Un psicólogo experimentado puede ayudar. A veces se requiere hospitalización y una terapia más exhaustiva, pero a veces dicha obsesión raya en la locura, empujando a una persona a acciones desesperadas, impredecibles y extremadamente crueles. El caso de Emma Ljungsteg en 2008 sacudió a toda Europa y se convirtió en una de las más brutales en la historia de la ciencia forense sueca. El perpetrador pudo ser declarado loco debido a la falta de pruebas concluyentes, y el caso incluso se quiso cerrar, pero se mostró su verdadero rostro en la sala del tribunal. Emma Ljungsteg era nativa de Estocolmo, donde nació el 16 de febrero de 1985 y pasó casi toda su infancia y adolescencia. Se crió en una familia sencilla donde era la menor de 2 hijas y creció con su hermana mayor Katina. A la edad de 19 años, la niña se casó con un joven llamado Nicholas, con quien comenzó a salir cuando aún estaba en la escuela. El elegido no era mucho mayor que la niña, y en el momento del matrimonio la novia Emma ya estaba esperando un hijo. Primero fue madre y dio a luz a un hijo que se llamó Max, y 1 año y medio después dio a luz a un segundo hijo, una hija llamada Saga. Pero a pesar de la aparición de 2 herederos comunes, la pareja todavía estaba demasiado joven y no estaban preparados para la vida familiar y las dificultades de la vida cotidiana. Se peleaban constantemente por nimiedades. No podían encontrar un lenguaje común y poco después del nacimiento de su hija decidieron que debían separarse, pero luego se resolvió la cuestión de la custodia de los niños. Algo muy duro y doloroso. Nicholas buscó no solo ayudar económicamente a los niños, sino también participar directamente en sus vidas y su educación. Emma no estaba en contra, pero pronto tuvo una nueva relación romántica y se mudó a un pequeño pueblo llamado Aruga, ubicado a unos 150 km de Estocolmo, con su nuevo amante, y se llevó a los niños con ella. El ex marido estaba en contra porque quería poder ver a su hija y a su hijo todos los días. Los excónyuges se reunieron repetidamente en los tribunales para resolver el asunto, y Nicholas incluso amenazó a Emma e inmediatamente denunció a la policía que los problemas no se podían resolver pacíficamente de ninguna manera, y cada uno de los padres comenzó a buscar la custodia exclusiva. Emma conoció a un chico llamado Torny Helberg a través de Internet. Rápidamente encontró un lenguaje común. Se acercaron y comenzaron una relación romántica entre ellos. Al joven no le confundió el hecho de que la joven de 23 años ya tenía 2 herederos de un matrimonio anterior, porque él soñaba desde hacía tiempo con una familia y estaba dispuesto a aceptarlos como sus propios hijos. La pareja de recién casados primero vivía en una pequeña casa la cual fue heredada por Tori por herencia, pero cuando los amantes decidieron casarse se mudaron a una casa más grande donde podían vivir cómodamente y cada uno de los niños tendría su propia y acogedora habitación. El hombre en ese momento tenía un buen trabajo con un salario decente. Emma se dedicaba a criar niños pequeños, así como a crear un hogar, pero como diseñadora de formación iba a trabajar en el futuro en la especialidad. La pareja planeaba celebrar una boda en el verano de 2008, pero estos aviones no estaban destinados a cumplir la brutal masacre. El 17 de marzo de 2008, era un lunes cualquiera, Torny fue a trabajar temprano en la mañana, y Emma se quedó en casa con Max, de 3 años, y Saga, de 1 año y medio. Por la noche, la mujer estaba preparando la cena esperando que regresara su prometido, y al mismo tiempo estaba charlando en línea con su hermana discutiendo un regalo para el próximo aniversario de bodas de sus padres.
Alrededor de las 6:30 de la tarde, Emma recibió una llamada de Torney advirtiéndole que él llegaría tarde del trabajo. Dijo que podían empezar a cenar sin él, y después de la breve conversación telefónica, Emma continuó con sus tareas domésticas, alimentó a los niños y luego se sentó frente a la computadora nuevamente y continuó enviando mensajes de texto con su hermana a las 7:07 de la tarde. Su comunicación fue interrumpida abruptamente, literalmente a media palabra. Su hermana Katarina pensó que era muy extraño porque vio que su hermana le estaba escribiendo un mensaje, pero por alguna razón nunca lo envió. 5 minutos después, Katarina preocupada llamó a Emma, pero ella no contestó. Marcó el número de su prometido para saber qué había pasado. El joven estaba camino a casa desde el trabajo y se acercaba a la casa, por lo que le aseguró a Katarina que todo estaba bien, que Emma probablemente estaba distraída con los niños y que la llamaría en cuanto llegara, tan pronto como pudo. Cuando el hombre llegó al umbral, se sorprendió al descubrir que la puerta principal estaba abierta. Cuando entró, inmediatamente notó el desorden pensando que los niños habían hecho un desastre mientras jugaban, pero luego vio manchas marrones en el piso dándose cuenta con horror que era sangre. Así entonces llamó a Emma y los nombres de los niños en voz alta varias veces, pero nadie respondió. En el pasillo, en el piso, el hombre vio un objeto extraño y pensó al principio que era una muñeca porque la figura estaba acostada en una postura completamente antinatural. A medida que se acercaba, sin embargo, se dio cuenta de que era Saga en un charco de su propia sangre. Su cabeza y su rostro estaban desfigurados hasta quedar irreconocibles y se convirtieron en un desastre sangriento. Un poco más lejos yacía su hermano en un estado igualmente horrible, con una fractura en el cráneo. Su madre también estaba tirada en el suelo cubierto de sangre y en una postura antinatural. Su rostro estaba muy destrozado y desfigurado. Parecía que todos ya no mostraban signos de vida. Sorprendido, el hombre sacó su teléfono celular con manos temblorosas y marcó el número de emergencia informando lo que había sucedido. En ese momento Emma se estremeció y dejó escapar un fuerte y largo gemido. Los oficiales de policía y los paramédicos inmediatamente llegaron al lugar y encontraron un pulso débil en las 3 víctimas y rápidamente comenzaron la reanimación. La imagen era horrible. Nadie entendía qué tipo de bestia pudo hacerle esto a una mujer joven y a sus hijos, pero salvar sus vidas era la prioridad, por lo que, en primer lugar, todos los esfuerzos se dirigieron a llevar a las víctimas del ataque al hospital más cercano para recibir ayuda, luchar por sus vidas y comenzar la investigación desde el lugar. Desde el principio, los paramédicos que llegaron expresaron dudas sobre si las víctimas podrían ser llevadas con vida al hospital. Sin embargo, los 3 todavía estaban vivos cuando llegaron al centro médico. A todos se les diagnosticó lesiones abiertas en la cabeza con daño cerebral severo y una gran pérdida de sangre. Sin pronóstico dado por los médicos, solo hicieron lo mejor que pudieron. Max y Saga estaban en condición crítica. Incluso si hubieran logrado salvar sus vidas, era poco probable que alguna vez hubieran podido siquiera respirar por sí solos. Se evaluó la condición de su madre como muy grave pero estable. La joven fue puesta en coma inducido médicamente y conectada a máquinas de soporte vital con la esperanza de que su cuerpo pudiera soportarlo. Mientras los médicos luchaban por las vidas de las víctimas, los expertos forenses estaban trabajando en el lugar tratando de encontrar pistas y reconstruir la imagen del crimen. Dentro de la casa yacía el caos. Estaban las pertenencias esparcidas, sangre en el piso y las paredes. Desafortunadamente, los médicos dejaron mucho desorden y movieron ciertos artículos para permitir el acceso a las víctimas. El piso donde yacían Emma, Max y Saga estaba literalmente pisoteado, y ahora los médicos tenían que descubrir qué huellas les pertenecían y si alguna pista sobre el perpetrador estaba allí. Sorprendentemente, el intruso había masacrado a las 3 víctimas como máximo en 13 minutos, desde que el último mensaje de Emma a su hermana fue enviado a las 7 de la tarde, y a las 7:20 ya la policía estaba recibiendo una llamada de su prometido asustado, que decía que la brutalidad con la que el perpetrador los masacró hablaba de algún motivo personal y un profundo disgusto por las víctimas. El arma del crimen era un objeto contundente y pesado, presumiblemente un martillo que el misterioso criminal usó para golpear a sus víctimas con ferocidad. Sin embargo,
No se pudo encontrar nada por el estilo en la escena, de lo cual la conclusión natural fue que el perpetrador se la llevó. El primer sospechoso desde el principio era Helberg. No estaba casado con Emma, no era el padre de sus hijos, y por lo tanto se sugirió que tal vez una pelea doméstica entre la pareja podría convertirse en un baño de sangre. El hombre desconsolado fue interrogado de inmediato, pero tenía una coartada sólida. En primer lugar, llegó muy tarde al trabajo, lo cual fue confirmado por su jefe y colegas, y en segundo lugar, en el momento de la brutal masacre de sus seres queridos, estaba caminando por la calle y fue captado por varias cámaras de circuito cerrado de televisión. Sin embargo, Thorney decidió tomar una declaración detallada, ya que podría haber visto u oído algo importante que podría ayudar en la investigación del crimen. Sin embargo, no podía recordar nada específico, porque todo seguía como siempre hasta que vio el desorden y los cuerpos tirados en el suelo. Lo único que lo alertó fue la puerta principal abierta, lo que podría indicar que Emma dejó entrar al criminal. Después del interrogatorio, el hombre fue liberado. Para entonces ya había informado a la familia de su prometida. Los padres de Emma inmediatamente se apresuraron a viajar desde Estocolmo a Aruga. Fueron juntos en coche directamente al hospital donde estaban las víctimas, pero en el camino se enteraron por las noticias en la radio de que Max y Saga murieron a causa de sus heridas sin recuperar la conciencia. El nuevo sospechoso era el exmarido de Emma y padre de los niños, Nicholas. La pareja se había divorciado desde hacía más de un año y no lograron separarse pacíficamente. Se peleaban constantemente por la custodia de los niños y el hombre incluso amenazó a la exesposa, lo cual ella denunció a la policía. Parecía que todo encajaba. Después de la ruptura, la joven tomó a los niños y se los llevó a otra ciudad con su nuevo novio y su padre. Al no haber obtenido la custodia a través del tribunal por motivos de hostilidad hacia Emma, decidió dar un paso desesperado y, en un ataque de ira, crucificó a sus hijos. Nicholas fue inmediatamente localizado y detenido, pero el hombre parecía aplastado por la noticia de las muertes de Max y Saga, sollozando y preguntando constantemente si hubo algún error cuando lo acusaron de lo sucedido. Al principio se quedó atónito, y luego comenzó a gritar que nunca lastimaría a sus hijos a quienes adoraba. Cuando le preguntaron dónde estaba en el momento de la muerte, respondió que estaba en otra ciudad donde se fue por un día por asuntos de negocios. Sonaba extraño, pero pronto se confirmó su coartada. El hombre estaba efectivamente a 120 millas de la escena del crimen cuando alguien estaba masacrando a su exesposa e hijos. En busca de pistas y temiendo por la vida del único superviviente, los investigadores forenses permanecieron activos en el lugar tratando de encontrar pistas, pruebas o rastros del atacante, pero el autor obviamente llevaba guantes y no dejó huellas dactilares ni rastros de zapatos. Todo fue mucho más difícil porque la casa fue visitada por una docena de médicos que prestaron asistencia y sacaron a las víctimas. Ahora era necesario recoger todas las huellas allí y averiguar cuáles de ellas no pertenecían a los médicos o a las propias víctimas. Los agentes del orden temían que el criminal, al enterarse de que Emma había sobrevivido, podría colarse en el hospital y terminar lo que él había comenzado. Después de todo, ella era una testigo crucial, y en caso de que recobrara el sentido y pudiera testificar, ciertamente lo delataría, por lo que se colocó un guardia las 24 horas afuera de la habitación de la mujer. Al mismo tiempo se entrevistaba a los vecinos en busca de posibles testigos. Una mujer recordó que alrededor de las 5 de la tarde un extraño vestido de negro caminaba por la casa de Emma, y le pareció extraño, pero no pudo ver el rostro del hombre, porque estaba oculto por una capucha. Sin embargo, el vecino sugirió que podría ser una mujer, porque la figura era baja y frágil. La misma figura vestida de negro y con una capucha en la cabeza también se metió en el lente de la cámara de vigilancia de la calle ubicada en la tienda. A un par de minutos a pie de la escena del crimen, a las autoridades también les pareció que la mujer en el video era una niña baja y de aspecto frágil. Pero ¿quién era ella y por qué desearía hacer daño a Emma y sus hijos? La grabación fue mostrada a Thorney para saber su opinión sobre quién podría ser el extraño, y si tenía alguna suposición al respecto. Ya desde los primeros fotogramas el hombre comenzó a cambiar. Su rostro se puso pálido y luego dijo que podría ser su exnovia Christina Schurer, de 31 años,
aunque no podía asegurarlo con certeza. Christina Schurer nació en Hannover, Alemania en 1977. Cuando ella aún era una niña, su padre abandonó a la familia y prácticamente dejó de comunicarse con su hija, lo que afectó negativamente su estado mental y comportamiento. La niña creció obstinada y decidida, pero tenía un carácter complejo. Cuando era adolescente fue a los Estados Unidos en un programa de intercambio y vivió en Nueva York durante varios años. La niña recibió una buena educación en el campo de la historia y la arqueología. Viajó mucho en toda Europa y participó en excavaciones y expediciones. En el verano de 2006 viajó a Grecia, donde consiguió un trabajo como guía turística en uno de los hoteles populares. En julio se fue de vacaciones y Torney, de 26 años, inmediatamente atrajo a Christina. A él también le gustó, pues la chica era inteligente, interesante y educada. Fue con quien tuvo una aventura desde los primeros días de su relación. Schurer en ese momento tenía 29 años, pero una pequeña diferencia de edad no avergonzó a la pareja. Su conexión duró una semana, mientras que el chico estaba de vacaciones en el hotel, y después de su partida continuaron comunicándose por teléfono y manteniendo correspondencia por internet. Unos meses más tarde, Christina llegó a Hellberg en Suecia y literalmente pidió quedarse en su casa. Incluso entonces ese comportamiento parecía demasiado intrusivo e incluso sin tacto. Cuando Christina le ofreció un viaje de fin de semana a las montañas, él se negó y esperaba sinceramente que esta fuera la última vez que se encontrarían. Pero la chica continuó llamando, escribiendo e insistiendo en una nueva reunión. En enero de 2007, durante una conversación telefónica, Torney le dijo a Christina que todo había terminado entre ellos y que no debían volver a verse, pero Christina fingió no escucharlo y continuó llamando para ir a visitarlo y para que se fuera de vacaciones con ella. En la primavera de 2007, Christina vino nuevamente a Suecia y comenzó a acechar literalmente a su exnovio. Ella lo persuadió para que reanudara su relación, aunque él admitió honestamente que ya estaba saliendo con otra mujer. Entonces Christina dijo que durante la visita anterior olvidó algunas cosas en su casa y necesitaba llevárselas. Torney estuvo de acuerdo, pero tan pronto como cruzó el umbral, la ex amante intentó seducirlo y, al recibir una firme negativa, dijo que se arrepentiría. 3 meses después, Christina regresó nuevamente y comenzó a disculparse por su comportamiento, nuevamente persuadiendo al chico para que se reunieran, pero él la rechazó y por la noche llamó diciendo que se había tragado pastillas porque no quería vivir sin él. Hellberg la llamó a una ambulancia y también llamó a su familia para contarles sobre las locuras de Christina y aconsejarles que consultaran a un psiquiatra. Después de que recibiera la atención necesaria en el hospital, su madre se la llevó y la internó en un hospital psiquiátrico, donde pasó más de un mes. Sin embargo, el tratamiento no dio muchos resultados y la mujer permaneció literalmente obsesionada con su ex amante, pensando constantemente en cómo recuperarlo e inventando nuevas razones para reuniones. En octubre de 2007, Christina decidió mudarse a Suecia y se instaló en las afueras de Estocolmo, donde alquiló un apartamento con otra chica. Comenzó a perseguir a su exnovio nuevamente y cuando lo vio, le dijo que había dado a luz a un hijo suyo, pero que había dado al niño a una familia adoptiva. El hombre se sorprendió por esta noticia, pero lo que más le interesó fue cuándo había sucedido, pues la última vez que habían tenido intimidad fue hace más de un año, y después de eso se habían visto 3 veces más en diferentes momentos, pero Christine no había mostrado signos de embarazo. Ella misma respondió evasivamente y cada vez agregó algunos detalles nuevos. En enero de 2008, después de una docena de intentos fallidos de reunirse con Torney, Christina le escribió un mensaje en el que le decía que a su hijo le habían diagnosticado cierta enfermedad hereditaria y que ahora deberían ir juntos a Alemania a verlo. También agregó que el padre adoptivo del niño se comunicaría con él y le daría los detalles. En ese momento, él y Emma estaban en el proceso de mudarse a un nuevo hogar y la novia estaba al tanto de toda la historia. Creía que la exnovia de Torney simplemente estaba tratando de atraerlo a Alemania y que nunca había existido un hijo. Cuando Torney recibió una llamada de un hombre que se presentó como el padre adoptivo de su hijo, Torney, siguiendo el consejo de Emma, comenzó a hacer preguntas sobre cuándo nació el niño, en qué hospital sucedió
Y así sucesivamente. El interlocutor estaba claramente molesto, evitó responder de todas las maneras posibles y después de todo, colgó el teléfono, por lo que Helberg finalmente llegó a la conclusión de que el hijo nunca existió. Christine inventó toda la historia y le pidió a alguien de sus conocidos que siguiera con la mentira. Después de enterarse de una historia tan complicada, los detectives rápidamente descubrieron dónde vivía la nueva sospechosa y se dirigieron a la dirección. La puerta fue abierta por su compañera de cuarto, quien les dijo que Cristina había sacado apresuradamente sus cosas el día anterior y dijo que iba a regresar a Alemania. Un chequeo mostró que la mujer efectivamente había abandonado el país, por lo que ahora la policía sueca tuvo que buscar ayuda de la policía alemana para arrestarla. El 20 de marzo se emitió una orden de arresto, y cuando arrestaron a la sospechosa, ella afirmó que había habido un error y que no tenía nada que ver con la masacre, pero después de que la llevaron a Suecia el 29 de marzo, inmediatamente solicitó una reunión con Torney, misma que fue negada. Estaba completamente tranquila, pero periódicamente pedía reunirse o llamar a su exnovio nuevamente. El apartamento alquilado de Cristina fue registrado minuciosamente, y su teléfono y su computadora portátil fueron confiscados para su inspección. Toda su ropa fue revisada minuciosamente, pero no se encontraron rastros de sangre. Para entonces, los investigadores habían descubierto cuál de las huellas de zapatos ensangrentados en la escena no pertenecía a los médicos ni a los miembros de la familia, por lo que se determinó que era de un calzado atlético, y por el patrón de la banda de rodadura, incluso descubrieron la marca y la apariencia. El tamaño coincidía con el usado por la sospechosa, pero ella misma afirmó que nunca tuvo ese modelo de zapatillas de deporte. Sin embargo, esta afirmación fue rápidamente refutada ya que los zapatos fueron identificados por su compañera de cuarto. Hallazgos mucho más interesantes esperaban a los detectives en la computadora portátil de Cristina, que estaba llena de fotos de Torney junto a ella, del hombre apareciendo solo o en compañía de su nueva amante. También en una carpeta separada con una firma muy desagradable, había fotografías de Emma y sus hijos que la sospechosa sacó de las redes sociales. La mujer subtituló cada foto con el historial de búsqueda. Se encontraron leyendas insultantes, amenazantes y francamente aterradoras. Solicitudes sobre cómo cometer un asesinato sin dejar rastros, cómo ocultar los rastros del crimen y cómo desviar las sospechas de sí misma. También en las notas, los investigadores encontraron el plan de Emma y Torney de mudarse a un nuevo hogar, y notas que indicaban cuándo el hombre salía a trabajar y a qué hora regresaba, y algunas otras notas sobre la rutina diaria de la familia. La condición de Emma se estabilizó, sus signos vitales comenzaron a mejorar gradualmente, y hacia finales de marzo los médicos decidieron traerla gradualmente del coma médicamente inducido. Al despertar, todavía no podía hablar debido al tubo de respiración, pero su mirada era significativa. Estaba claro que reconocía a los familiares presentes en la habitación, pero no entendía qué le había sucedido y cómo había llegado al hospital. Tan pronto como la víctima se volvió un poco más fuerte y pudo hablar con claridad, la policía accedió a hablar con ella, pero decidieron no contarle lo que había pasado con los niños. Luego resultó que Emma no tenía ningún recuerdo de los acontecimientos de ese fatídico día, y creyó que debía haber tenido un accidente automovilístico. Siguió preguntando por los niños y si estaban bien. Al principio le dieron respuestas evasivas, pero luego su familia y el equipo médico decidieron que no tenía sentido retener dicha información. Cuando a Emma le contaron lo que había sucedido y que sus bebés ya no estaban vivos, se puso histérica. Los médicos tuvieron que sedarla, después de lo cual se quedó dormida y, cuando despertó, no recordaba la conversación y volvió a preguntar por los niños. Esto continuó durante varias semanas y durante este tiempo, a la madre le dijeron varias veces sobre la muerte de su hija y su hijo, pero su cerebro aparentemente se negó a aceptar esta información cada vez, borrándola después de otro mes. Emma, acompañada por médicos, decidió ser llevada a la escena. Una vez dentro de la casa, de repente recordó todo. La joven contó cómo estaba enviando mensajes de texto con su hermana, poniendo la mesa, y los niños jugaban cerca de ella cuando alguien llamó a la puerta. Abrió la puerta y vio una figura femenina baja y oscura en la puerta,
pero cuando preguntó qué quería sintió un dolor agudo y sus ojos se pusieron negros. La figura se escabulló dentro de la casa y la madre, desesperada, con sus últimas fuerzas, trató de alcanzarla para proteger a sus hijos, pero aparentemente cayó en el pasillo donde intentaron acabar con ella. En el juicio, Cristina continuó negando obstinadamente su culpabilidad. El arma del crimen nunca fue encontrada, y casi todas las pruebas encontradas fueron circunstanciales, lo que le dio una alta probabilidad de salirse con la suya. Sin embargo, la compañera de cuarto de Cristina, cuando fue interrogada, dijo que en marzo faltaba un martillo en su caja de herramientas. Ella misma sacó la caja de herramientas y la investigación determinó que el tamaño y la configuración de esa marca de herramienta coincidían con el arma homicida, pero la evidencia también era circunstancial. Los detectives pudieron encontrar imágenes de vigilancia de una Suburban en una estación de autobuses donde Shooter había viajado 3 veces la semana anterior para cometer el crimen. Ella misma no podía explicar por qué visitaba Aruga con tanta frecuencia, pero aparentemente la mujer fue para vigilar a sus futuras víctimas. La sospechosa tampoco pudo explicar por qué estaba buscando en Internet para obtener información sobre cómo encubrir el crimen y por qué estaba coleccionando fotografías de Emma y sus hijos. El 29 de julio de 2008 comenzó el juicio contra Cristina, acusada de doble asesinato con especial crueldad, así como de intento de asesinato. La propia acusada se comportó más que extrañamente al entrar a la sala del tribunal sonriendo, y comenzó a agitar su mano saludando a los presentes. Cuando le hicieron preguntas sobre la masacre y le mostraron imágenes espantosas de la escena del crimen con cuerpos mutilados, de repente se rió. Esto sugería que la acusada estaba loca, pero el examen psiquiátrico arrojó que la mujer estaba cuerda y perfectamente consciente de lo que estaba sucediendo, por lo que disfrutó lo que había hecho y ni siquiera trató de ocultarlo. Cuando Emma estaba en la sala del tribunal y vio a Cristina allí, se desmayó. Cuando volvió en sí, dijo que finalmente recordó todo y que esta cara fue lo último que vio en ese fatídico día. A pesar de los intentos del abogado defensor de demostrar la inocencia de su cliente, el jurado la declaró unánimemente culpable de todos los cargos. Cristina fue sentenciada a cadena perpetua sin derecho alguno a libertad condicional. También se le ordenó pagar 20.000 euros en compensación a Emma. No se encontraron pruebas de que Cristina hubiera estado embarazada alguna vez y hubiera dado a luz a un hijo de Torney. Para Emma su proceso de recuperación fue largo y arduo, pero Torney no abandonó a su amada. Se casaron en el verano de 2010. La pareja ahora está criando a 2 herederos comunes que conocen la triste historia de su hermano y hermana mayores. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.